El amanecer en Valencia tiene un olor distinto cada día. A veces huele a pan recién hecho, otras a limonero mojado. Aquella mañana olía a las dos cosas y a un leve temblor de esperanza. Me levanté antes de que el reloj marcara las 6. La casa dormía, envuelta en ese silencio frágil que solo existe antes de que despierte el sol. Caminé descalza hasta la cocina, cuidando que las baldosas no crujieran. Encendí la cafetera y esperé a que el aroma llenara el aire. Era el mismo olor que compartí con Ramón durante 30 años, café, tostadas y el rumor de las olas que nunca llegábamos a ver. Saqué lo poco que quedaba en la despensa, 2 huevos, pan del día anterior, un poco de miel y el último paquete de café. No era mucho, pero lo preparé con la delicadeza de quien aún cree en los gestos sencillos. Quise poner bonita la mesa, aunque nadie lo notara. Extendí el mantel blanco, coloqué las tazas de porcelana azul que fueron de mi madre y un pequeño jarrón con flores secas del patio. Mientras el sol despuntaba, la cocina parecía un refugio cálido, casi alegre. Pensé en Tomás, mi hijo, y en Lucía, su esposa. Hacía tiempo que no compartíamos una mañana sin reproches. Desde que se instalaron en la casa, la ternura se había vuelto un lujo escaso. Pero aquella madrugada me prometí intentarlo una vez más. Tal vez si veían el desayuno, si sentían mi cariño en el aroma del café, recordarían lo que fuimos antes, una familia. Oí pasos en la escalera. Primero el ritmo firme de Lucía, sus tacones sonando como un anuncio de guerra. Bajó envuelta en su bata de seda, el rostro impecable, el desdén intacto. Me miró sin sonreír. ¿Otra vez pan duro, Rosa?, preguntó, sin saludar. Lo calenté un poco, queda tierno, respondí con voz calma. Ella rió sin humor. De verdad, no sé cómo puedes vivir así, con tan poco. Antes de que pudiera contestar, apareció Tomás. Su camisa arrugada, el cabello despeinado. Mi hijo. Mi único hijo. Buenos días, mamá, murmuró, sin mirarme. Buenos días, hijo, dije, buscando su mirada. Se sirvió café, tomó un sorbo y siguió revisando el teléfono. Lucía suspiró. Tomás, dile a tu madre que no hace falta que prepare el desayuno. Tenemos prisa. Él dudó un instante, luego asintió. Mamá, de verdad, no te molestes. Ya no hace falta. El aire pareció espesarse. Nadie más habló. Vi cómo se levantaban, cómo Lucía dejaba su taza medio llena, cómo Tomás recogía su abrigo sin volver la cabeza. La puerta se cerró con un golpe seco, y el silencio volvió, más pesado que antes. Me quedé de pie frente a la mesa intacta. El pan tostado se había enfriado, la miel brillaba como oro inútil. Por un momento pensé en tirar todo a la basura, pero no pude. Me senté, serví el café frío y bebí despacio. El sabor amargo me recordó que seguía viva. Salí al patio, buscando aire. El cielo clareaba y los limoneros despedían ese perfume agrio y dulce que tanto le gustaba a Ramón. Me acerqué al árbol que plantamos cuando nació Tomás. Las hojas brillaban con el rocío, obstinadas en seguir verdes a pesar del tiempo. Apoyé la frente contra el tronco. El sol naciente me calentó la piel. No lloré. Solo dejé escapar un suspiro. Me dolía el alma, no los ojos. No volveré a rogar cariño, dije en voz baja. No más. Las palabras flotaron en el aire, ligeras, pero firmes. Era una promesa. La primera que me hacía a mí misma en muchos años. Allí, entre el olor del café y los limones, comprendí que no necesitaba amor, sino respeto. Y que si había perdido el primero, aún podía recuperar lo segundo. El sol asomó por completo. La luz entró en la cocina y encendió los reflejos del mantel, del vidrio, de la miel. Todo parecía igual, pero ya no lo era. Algo dentro de mí había despertado. Y mientras el reloj marcaba las 7, supe que ese día, por fin, no comenzaba una rutina. Comenzaba una decisión. Lucía bajó tarde, pero con ese ruido calculado que usa para recordarme que la casa ya no es mía. Los tacones golpeaban los escalones como si anunciara su dominio.
Tomás la seguía medio dormido, aún mirando el teléfono. Yo estaba en la cocina, recogiendo los restos del desayuno que preparé con tanto cariño. Pan duro, miel sin tocar, café frío. Todo intacto, como si el amor no tuviera valor. Pensé en salir al patio para evitar el roce, pero oí la llave en la puerta. Habían vuelto antes de lo previsto. Sus voces llegaban desde el pasillo, mezcladas entre risas y reproches. «Tomás, tu madre tiene que entender que esto no puede seguir así», dijo Lucía con ese tono dulce que huele a veneno. «Lucía, por favor, no, en serio. Esta casa parece un museo. Todo es viejo, incluso ella». Me quedé quieta, con el trapo entre las manos, fingiendo no escuchar. Pero cada palabra me golpeaba en el pecho. Entraron a la cocina. Lucía sonrió con esa cortesía helada que siempre precede al desprecio. «Rosa, cariño, deberías descansar un poco. A tu edad, una ya no está para tanto trajín». «Estoy bien», dije sin mirarla. «Claro, claro. Pero podrías dejar que nosotros nos ocupemos. Hay que modernizar esto. Cambiar muebles, vender lo que sobra». «¿Lo que sobra?», repetí despacio. «Sí», contestó sin dudar. «No puedes aferrarte al pasado. Vivimos aquí todos, ¿no?». Miré a Tomás. Esperaba una palabra suya, una sola. Pero seguía mirando el móvil, ajeno. Ese silencio suyo dolía más que cualquier ofensa. «Si quieren cambiar algo, háganlo», dije, «pero no toquen el reloj del comedor». Era de Ramón. Lucía soltó una risa seca. «Ese trasto debería estar en un museo». Tomás alzó la vista, incómodo. «Lucía, basta». «¿Qué?». «Solo digo la verdad», respondió ella, girándose hacia mí. «Hay que aceptar cuando llega el momento de dejar paso». Sus palabras fueron un látigo suave. No respondí. Me limité a limpiar la encimera. Lucía, quizás molesta por mi calma, se acercó al fogón y levantó la tapa de la olla. «¿Otra vez lentejas?», preguntó con desdén. «Qué costumbre la tuya de repetir comida». «Es lo que había», contesté. «Claro», repitió, y con un gesto rápido, volcó la olla en el fregadero. El agua caliente salpicó mis brazos. El olor a guiso llenó el aire un segundo, antes de que todo se apagara en un vapor triste. «Lucía», exclamó Tomás. Ella se encogió de hombros. «No te pongas así. Solo era comida vieja». Me quedé inmóvil, observando el fregadero vacío. La olla goteaba, el vapor se disipaba en silencio. No dije nada. Tomás la tomó del brazo y la sacó de la cocina. Se oyó un portazo, y luego el silencio volvió, pesado, absoluto. Apoyé las manos sobre la mesa. El temblor me subía por los dedos, pero lo contuve. No iba a llorar. No por ellos. No otra vez. Me limpié los brazos con el mismo trapo que usaba desde que Ramón vivía, y al hacerlo sentí el ardor del agua caliente mezclado con algo más hondo, la humillación. El reloj del comedor dio las 12. El sonido se extendió por toda la casa, firme, implacable. Miré alrededor, las paredes, los platos, la luz cayendo sobre las baldosas. Todo parecía igual, pero yo ya no lo era. Salí al patio. El aire olía a limón y a tierra mojada. Me senté en el banco de piedra, bajo el árbol que Ramón y yo plantamos cuando nació Tomás. Las hojas se movían despacio, como si quisieran consolarme. Entonces las lágrimas llegaron, silenciosas, sin sollozos. Caían lentas, discretas, igual que caen los años. «Nunca más», susurré. No sabía aún qué significaban esas palabras, pero sonaron verdaderas. Allí, bajo los limoneros, comprendí que lo peor no era el desprecio de los otros, sino haber permitido que me lo dieran sin resistencia. La humillación me dejó vacía, pero dentro de ese vacío empezó a formarse algo nuevo, una decisión. Aquella noche no encendí ninguna luz. La casa dormía, pero yo no podía. A través de la ventana del dormitorio entraba un resplandor pálido,
Suficiente para ver las sombras de los muebles, las mismas que Ramón y yo elegimos hace más de 30 años. Todo parecía igual, pero en mi interior algo había cambiado. Sentía un cansancio distinto, más hondo que el físico. Era el agotamiento de quien ha sido ignorada demasiado tiempo. Me senté al borde de la cama, con la manta sobre los hombros. Afuera, los limoneros se mecían con el viento. Cerré los ojos y recordé los primeros años con Ramón, los inviernos sin calefacción, los días de pan con aceite, las risas a pesar de la escasez. Él siempre decía que la dignidad era la última prenda que una persona debía perder. Podremos quedarnos sin todo, Rosa, repetía, pero jamás sin respeto. Aquella frase volvió a mí con la claridad de un eco. Y comprendí que lo que me dolía no era el desprecio de Lucía, sino la complicidad silenciosa de Tomás. Mi propio hijo. El niño al que enseñé a leer sentada junto al fogón, el que dormía abrazado a mi brazo cuando tenía miedo de las tormentas. Ahora era un hombre, sí, pero uno que había olvidado la ternura. Me levanté, incapaz de quedarme quieta. Fui hasta la cocina. El aire aún olía a lentejas, a humillación. Abrí el grifo, dejé correr el agua y observé cómo se deslizaba por el fregadero vacío. En el reflejo de la ventana me vi más vieja de lo que recordaba, pero también más firme. Ya no era la mujer que pedía permiso para existir dentro de su propia casa. Apoyé las manos en la mesa y respiré hondo. No iba a rogar cariño ni disculpas. Eso había terminado. En su lugar, una calma nueva empezó a tomar forma. Una calma que no tenía que ver con la resignación, sino con la certeza. La certeza de que había llegado la hora de recuperar lo que era mío. Subí de nuevo al dormitorio. En el armario guardaba una caja de madera donde Ramón y yo guardábamos las cosas importantes, recibos antiguos, cartas y la escritura de la casa. La tomé entre las manos. El papel estaba amarillento, con nuestras firmas intactas, las mismas que firmamos cuando Tomás era apenas un niño. Ese papel era mi testigo. Lo acaricié con cuidado y lo volví a guardar. Aún no sabía cómo, pero supe que algún día ese documento volvería a protegerme. Me tumbé sin dormir. Pensé en Lucía, en su voz arrogante, en su perfume caro que impregnaba los pasillos, y en cómo había convertido mi casa en escenario de su vanidad. Pensé en Tomás, en su silencio culpable y en lo mucho que me dolía no odiarlo. Porque no lo odiaba. Solo me dolía haberlo perdido sin que él siquiera lo notara. A las 4 de la madrugada me levanté de nuevo. La luna entraba por la ventana y dibujaba una línea de luz sobre el suelo. Caminé hasta el espejo del tocador y me miré con detenimiento. Tenía arrugas, sí, y los ojos cansados, pero detrás de ese rostro gastado aún quedaba una mujer entera. Basta, me dije. No más lágrimas. Lo pronuncié despacio, probando el peso de las palabras. Era una orden y una promesa. Me envolví con una manta y salí al patio. El aire nocturno olía a jazmín y a tierra. El árbol de limones brillaba bajo la luna, terco y vivo. Toqué su tronco áspero. Si tú puedes seguir de pie, yo también, murmuré. El cielo empezaba a clarear. Las primeras aves rompieron el silencio. Entré en casa y preparé café. El aroma llenó la cocina, igual que cada mañana, pero esta vez no lo serví para nadie más. Tomé una taza, me senté y bebí despacio, saboreando la amargura con una extraña serenidad. Esa madrugada no hice ningún plan, no tracé ninguna venganza. Solo tomé una decisión invisible, íntima, absoluta, nunca más permitiría que nadie decidiera por mí. Y mientras el primer rayo de sol entraba por la ventana, sentí algo que no recordaba desde hacía años. La paz que da saberse dueña de una misma. Esa tarde, el aire olía a pan tostado y humedad. Había llovido un poco, y los limoneros del patio brillaban con gotas diminutas que parecían lágrimas suspendidas. Me senté en la mecedora, con la manta sobre las rodillas, y dejé que los recuerdos se deslizaran como un río manso. No era nostalgia. Era una necesidad, mirar atrás para entender cómo había llegado hasta allí. Recordé la primera vez que Ramón y yo pisamos este terreno. No era más que un pedazo de tierra con hierbas y un almendro torcido.
Aquí levantaremos nuestro hogar, dijo él, con esa seguridad que siempre tenía para soñar. Yo me reí. Éramos jóvenes, pobres y tozudos. Durante años ahorramos cada peseta. Ramón trabajaba en la obra y yo cosía de noche para las vecinas. Cuando al fin pudimos levantar las primeras paredes, el sol parecía bendecirnos. Aquella casa fue nuestro milagro. Ramón era un hombre sencillo, de los que no hablan mucho, pero cada palabra suya era un acto. Recuerdo una tarde en la que llovía y el tejado goteaba. Yo me quejaba del frío, del cansancio, de la vida. Él me tomó la cara entre las manos y dijo: Rosa, mientras esta casa tenga una luz encendida, no hay miseria que nos tumbe. Desde entonces, encender una lámpara al caer la tarde se volvió un ritual, incluso después de su muerte. Tomás nació un verano, entre el olor a azahar y pan recién hecho. Fue un bebé tranquilo, con los ojos de su padre. Ramón lo adoraba. Solía cargarlo en brazos mientras trabajaba en el jardín y le hablaba de todo, del cielo, del mar, de los hombres buenos y los tercos. Cuando él murió, una caída en la obra, una llamada al hospital, un adiós que llegó sin tiempo. Mi mundo se desmoronó. Tomás tenía solo 8 años. Me recuerdo en el velorio, con las manos heladas, repitiendo una promesa que nadie oyó: te sacaré adelante, por los dos. Y cumplí. Trabajé día y noche. Por las mañanas limpiaba casas, por las tardes cosía, y por las noches daba clases particulares de lectura. No me quejaba. Lo hacía por él. Tomás creció entre libros usados y pan con azúcar, pero siempre con dignidad. Era un niño noble, curioso, con un corazón tan grande que a veces me daba miedo. Recuerdo cuando, con 10 años, me regaló una piedra pintada con témpera azul. Es para que no te sientas sola cuando yo no esté, me dijo. Y ahora pienso que aquel niño ya sabía que algún día se iría, aunque yo me negara a creerlo. Los años pasaron. Lo vi estudiar, enamorarse, casarse. Y en cada etapa, fui cediendo pedacitos de mi vida, convencida de que eso era amar, dar sin esperar. Cuando Lucía apareció, me alegré. Era bonita, educada, parecía buena muchacha. Traía ese aire de ciudad que me intimidaba un poco. Recuerdo que la primera vez que vino a casa, me ayudó a poner la mesa y dijo sonriendo: su hijo tiene un corazón enorme, señora Rosa. Le creí. No supe que aquella sonrisa escondía un cálculo. Con el tiempo, su dulzura se volvió condescendencia. Pequeños gestos, palabras suaves que herían más que los gritos. Déjeme eso, usted ya ha hecho bastante, me decía mientras quitaba el plato de mis manos. Oh, no se preocupe, señora, aquí mandamos nosotros. Al principio me callaba, por paz. Luego por miedo. Y finalmente por costumbre. El reloj del comedor marcó las 6. El mismo reloj que Ramón colgó con un clavo oxidado. Cada campanada me devolvía a la realidad. Miré alrededor, los muebles desplazados, las fotos enmarcadas donde ya nadie se detenía a mirar, los pasillos fríos. La casa se había vuelto una jaula llena de ecos. Pensé en Tomás, en cómo se había ido borrando de mí. Ya no era el niño que me abrazaba con olor a jabón. Era un hombre que bajaba la mirada para no ver lo que quedaba de su madre. Me dolía reconocerlo, pero lo hice, había criado a un hijo sin enseñarle a defender lo que importa. La tarde cayó despacio. Afuera, los limoneros se mecían al compás del viento. Tomé la piedra azul que Tomás me había regalado de niño. La acaricié. Aún tenía restos de pintura. Y supe, con un dolor sereno, que aquel amor no había muerto, solo se había transformado en algo más duro, más silencioso. Esa noche, antes de dormir, me prometí algo: no dejaría que mi historia terminara con tristeza. Ramón me enseñó que incluso las paredes más viejas pueden sostener una casa firme. Y yo, aunque sola, seguiría siendo la luz encendida. Dicen que una casa se acostumbra a los nuevos dueños, pero no es cierto. Las paredes sienten. Yo lo sé, porque las mías empezaron a quejarse desde el primer día que Lucía decidió modernizar. Lo dijo así, con esa sonrisa que parece cortesía y es desprecio. Esta casa necesita aire nuevo, Rosa.
Es demasiado antigua. Yo no respondí. La vi recorrer el salón con un cuaderno en la mano, apuntando cada cosa que quería quitar: los sillones de Ramón, la alfombra que traje de casa de mi madre, las cortinas de lino que cosí con mis propias manos. El cambio comenzó con los muebles. Un sábado por la mañana llegaron 2 hombres con un camión. Tomás los dirigía, evitando mirarme. «Solo es temporal, mamá», murmuró. Los vi cargar el aparador, el espejo del recibidor, incluso la mesa donde celebramos los cumpleaños. «¿Y el reloj del comedor?», pregunté. Lucía respondió antes que él: «Ese se queda, por ahora». A partir de entonces, la casa dejó de oler a hogar. Olía a pintura nueva, a plástico, a perfume caro. Las paredes, antes cubiertas de fotos familiares, quedaron desnudas. Donde antes había historia, ahora había un vacío blanco que me helaba. Cada rincón parecía un testigo que callaba por compasión. Lucía imponía su estilo con la misma autoridad con la que hablaba. Cambió las bombillas cálidas por luces frías. Puso cortinas grises. Quitó las flores del patio porque atraían insectos. Todo debía ser aséptico, como su forma de mirar. «Así la casa respira», decía. Pero yo sabía que lo que respiraba era su ego. Tomás se volvió más ausente. Pasaba los días en el trabajo, las noches en el teléfono. Cuando lo veía, era un extraño con la misma voz de mi hijo, pero sin su ternura. A veces, al cruzarnos en el pasillo, me sonreía con culpa. «Mamá, ya sabes cómo es Lucía, quiere lo mejor». Yo asentía, pero por dentro algo se rompía un poco más. Un día, sin avisar, entró en mi cuarto mientras doblaba la ropa. «Mamá, Lucía cree que deberías descansar más». «¿Descanso suficiente?», respondí. «No, me refiero a que, tal vez podrías dejarle el cuidado de la casa». «¿El cuidado o el mando?», pregunté. No respondió. Se limitó a acariciar el marco de la puerta, como si buscara una salida. Esa noche escuché sus voces en el comedor. «Tu madre no puede seguir aquí», y decía Lucía. «Todo se detiene por ella». «No digas eso». «No soy mala, Tomás, solo práctica». «¿Hasta cuándo vamos a vivir en este museo?». Sus palabras atravesaban las paredes como agujas. Cerré los ojos, fingiendo dormir, pero mi corazón golpeaba tan fuerte que juraría que podían oírlo. Al día siguiente, noté otra ausencia: el retrato de Ramón. Había estado siempre sobre el piano. Pregunté por él. Lucía me dijo que lo había guardado para que no se llenara de polvo. Fui al trastero y lo encontré envuelto en una sábana. Lo saqué, lo limpié con cuidado y lo colgué en mi habitación. «Aquí no lo tocas», murmuré. Desde ese día, Ramón volvió a mirarme cada noche desde la pared, como un testigo silencioso de lo que se avecinaba. Los cambios siguieron: me quitaron las llaves por seguridad, me prohibieron usar la lavadora, para evitar accidentes, y empezaron a hacer la compra sin consultarme. Yo observaba todo en silencio, como quien contempla una tormenta acercarse desde lejos. No servía de nada discutir. Había aprendido que el ruido solo alimenta a los soberbios. Una tarde, mientras limpiaba el polvo del pasillo, vi a Lucía revisando mis cajones. Fingió buscar un recibo, pero lo que buscaba eran mis papeles, mis documentos, mi pasado. Supe entonces que no era solo desprecio lo que la movía, sino algo más oscuro: ambición. Aquella noche me costó dormir. Cada crujido de la casa me parecía un aviso. Sentí que el peligro ya no era solo emocional, sino real. Y aún así, bajo el miedo, había una certeza que me sostenía: podían quitarme mis cosas, pero no mi memoria. Y en la memoria de una mujer se esconden todas las armas que necesita. El cambio en la casa fue tan lento que casi no lo noté al principio. Una lámpara reemplazada, una cortina nueva, un mueble que estorbaba. Pero un día, al recorrer el pasillo, entendí que nada de lo que me pertenecía estaba ya en su sitio. Era como si Lucía me borrara a trozos, con una elegancia precisa. Me sentía una invitada en mi propio hogar. Esa mañana bajé temprano. La luz entraba fría por las ventanas y el silencio era espeso, distinto.
Desde el comedor se oía el golpeteo de las teclas del ordenador. Me asomé y vi a Lucía sentada frente a la mesa, revisando carpetas y papeles. Movía los labios mientras leía, como si repasara una lista. Cuando me vio en la puerta, se sobresaltó. «Ah, Rosa, me asustaste. Estoy organizando los recibos de la casa». «No sabía que los recibos estaban en mi carpeta del dormitorio», dije. Ella sonrió con esa dulzura falsa que siempre esconde algo. «Solo quería ayudarte. A veces se te olvidan las cosas, ¿verdad?». Asentí despacio, sin dejar de mirarla. Sabía que mentía. Esa carpeta contenía documentos viejos, entre ellos la escritura original de la casa. Cuando se fue, fui directo a mi cuarto. El cajón estaba revuelto. Los papeles, desordenados. Sentí una punzada en el pecho, un presentimiento que me heló la sangre. Los días siguientes fueron una larga farsa. Lucía se mostraba más amable de lo habitual, cocinaba, me ofrecía té, incluso me preguntaba si dormía bien. Ese repentino afecto me inquietó más que su desprecio. Cada gesto suyo era demasiado medido, demasiado perfecto. Empecé a sospechar que algo se tramaba en silencio. Una tarde, mientras doblaba la ropa, escuché sus voces en el salón. No hablaban alto, pero el tono era distinto, nervioso, conspirador. «No podemos hacerlo sin su firma», decía Lucía. «Tranquila, ya la conseguiremos», respondía Tomás. «¿Y si se entera?». «No lo hará. No entiende de bancos ni de papeles». Sentí el corazón en la garganta. La sangre me zumbaba en los oídos. Me quedé quieta, conteniendo la respiración. Luego oí lo que me confirmó todo: en cuanto vendamos la casa, nos mudamos. Ya tengo visto el piso en la ciudad. Vendrán. Mi casa. Mis paredes, mis recuerdos, el limonero que plantamos cuando Tomás nació. Todo reducido a un número, a una transacción. Esa noche no pude dormir. Me levanté y revisé los cajones una y otra vez. Entre las carpetas encontré una copia de la escritura, con mi nombre tachado en tinta azul. Encima, en letra de Tomás, un nuevo documento: cesión parcial de propiedad. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo. Era como si la tierra se abriera bajo mis pies. Me senté en la cama, con el papel en las manos. No lloré. No grité. Solo respiré hondo. La traición tenía rostro y era el de mi propio hijo. Cuando amaneció, todo estaba claro. Preparé café y lo esperé en la cocina. Bajó con el rostro cansado, sin sospechar nada. ¿Dormiste bien, hijo?, pregunté. Sí, mamá. Hoy tengo que ir al banco. Hay unos trámites pendientes. ¿Del trabajo? Más bien, familiares. No dijo más. Evitó mi mirada y salió. Lo observé desde la ventana mientras subía al coche. Lucía lo esperaba dentro, maquillada, sonriente, segura. El motor rugió y se alejaron. El silencio que quedó después fue distinto. Ya no era el silencio de la humillación, sino el de la certeza. La máscara había caído. Fui al patio. El aire olía a tierra mojada. Toqué el tronco del limonero y le hablé como si pudiera oírme: quieren arrancarte de raíz, igual que a mí. Pero no podrán. Entré a la casa y guardé los documentos en una caja de metal, junto a las cartas de Ramón. Aún no, Rosa, me dije. Primero observa. Luego actúa. Esa fue la primera vez que sentí que algo en mí despertaba. No el dolor, sino la estrategia. Sabía que se acercaba el momento en que tendría que decidir entre callar o defender lo que me quedaba. Y por primera vez en mucho tiempo, el miedo me pareció un lujo que no podía permitirme. La sospecha me había quitado el sueño. Dormía poco y comía menos. Cada ruido en la casa me hacía sobresaltarme. Cada conversación entre ellos era una amenaza que no alcanzaba a descifrar. Lucía se paseaba con su perfume caro y sus carpetas llenas de papeles, mientras Tomás evitaba mirarme. Ya no me pedían favores ni fingían amabilidad. Era el silencio antes del golpe.
Una noche, mientras ellos dormían, me levanté. La luna entraba por las rendijas de las persianas, dibujando rayas de luz sobre el suelo. Caminé despacio hasta el despacho donde Tomás guardaba sus documentos. La puerta estaba entreabierta. El aire olía a tinta y a polvo. En el escritorio, apiladas con cuidado, había carpetas rotuladas con mi nombre. Mis manos temblaban. Abrí la primera. Dentro, una copia de la escritura de la casa, con mi firma falsificada. Mi nombre estaba allí, pero tachado con tinta azul. Debajo, los suyos, Tomás Márquez y Lucía Vidal. Me quedé helada. Sentí que todo el aire se me escapaba del pecho. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. Me apoyé en la mesa, tratando de no caer. En ese momento escuché pasos en el pasillo. Cerré las carpetas y me oculté detrás de la puerta. Era Lucía. Entró descalza, con una linterna pequeña en la mano. Se acercó al escritorio y revisó los mismos papeles. Murmuró algo apenas audible: mañana lo firmamos y se acabó. Se fue. Cuando el eco de sus pasos se perdió en la escalera, volví a respirar. Me quedé quieta un largo rato, intentando entender. ¿Podían llegar tan lejos? ¿Podía mi propio hijo mentir así, robarme lo único que teníamos? Volví a mi cuarto con los documentos escondidos bajo la manta. Los observé bajo la luz del velador: sellos falsos, firmas torpes, fechas alteradas. Era una trampa meticulosamente preparada. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Sentía una calma extraña, casi fría, como si algo dentro de mí hubiera despertado. Me senté en la cama, con la espalda recta. No iba a llorar. No otra vez. Esa noche entendí que el dolor no sirve cuando el alma ya ha tocado fondo. Lo que quedaba en mí no era pena, sino una claridad punzante. Me quisieron quitar la casa, susurré, pero no saben que me están devolviendo la fuerza. Al amanecer bajé al patio. El cielo estaba gris y olía a lluvia. El limonero tenía ramas nuevas, pequeñas, verdes, resistentes. Las toqué con cuidado. Tú también resististe podas, tormentas, desprecios, le dije en voz baja. Ahora me toca a mí. A media mañana los vi salir, apurados. Lucía iba impecable, con sus tacones y su bolso de cuero. Tomás la seguía, serio, con los documentos en una carpeta. Cuando cerraron la puerta, fui al salón. Revisé cada rincón hasta encontrar una copia del contrato falso que habían dejado olvidado. Lo guardé conmigo. El resto del día lo pasé fingiendo normalidad. Cociné, limpié, me senté en el patio a bordar, como si nada. Pero en mi cabeza el pensamiento giraba sin parar: necesito ayuda, alguien que sepa cómo proteger lo que es mío. Entonces recordé a Carmen Ríos. Había sido abogada antes de jubilarse, una vieja amiga de Ramón y mía, siempre sensata, con una mente afilada y una paciencia infinita. No la veía hacía años, desde el funeral de mi esposo. Decidí buscarla. Esa noche preparé una pequeña bolsa. Guardé los documentos falsos, mi libreta de ahorros y la foto de Ramón con Tomás de niño. Dormí apenas unas horas, esperando el amanecer. Cuando la primera luz entró por la ventana, me vestí con calma, me puse mi abrigo gris y salí sin hacer ruido. Caminé hasta la parada del autobús. El cielo empezaba a aclararse y el aire olía a pan recién hecho. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de miedo y determinación. Mientras el autobús se alejaba del barrio, miré por la ventanilla hacia la casa que construimos con nuestras manos. Allí quedaban los traidores, los usurpadores de mi paz. Pero también quedaba algo que no podrían tocar jamás: mi decisión. No sabía cómo lo haría, ni qué camino tomaría, pero una sola certeza me sostenía: no estaba derrotada. El autobús avanzaba lento por la avenida todavía vacía. Las luces de la ciudad se desvanecían y el amanecer pintaba de cobre los tejados. Llevaba la bolsa apretada contra el pecho, como si dentro cargara un corazón recién recuperado. Cada kilómetro que me alejaba de casa me aligeraba el alma. No huía, me dirigía hacia mi esperanza. Carmen Ríos vivía en un piso pequeño, cerca del mercado central.
Había sido abogada muchos años, la mejor del barrio, y cuando se jubiló se dedicó a cuidar su jardín y leer novelas policíacas. La recordaba siempre serena, con una mirada de quien ya ha visto todo y no se asusta de nada. Toqué el timbre con manos temblorosas. Tardó en abrir. Rosa Márquez, dijo al verme, por Dios, ¿cuánto tiempo? Necesito hablar contigo, Carmen. No sé ni por dónde empezar. Su sonrisa se desvaneció. Me hizo pasar sin hacer preguntas. El olor a café recién hecho y a tierra húmeda me golpeó con ternura. Nos sentamos en la cocina, igual que antaño, frente a la ventana donde colgaban macetas con geranios. Le conté todo. Desde la llegada de Lucía hasta el hallazgo de las escrituras falsas. No me interrumpió ni una vez. Solo asentía, con los ojos entrecerrados, tomando pequeños sorbos de café. Cuando terminé, guardó silencio. Luego dijo, no te sorprendas, Rosa. He visto casos así más veces de las que quisiera. Pero lo tuyo tiene algo peor, viene de la sangre. Mi hijo, murmuré. Sí. Y eso duele más que cualquier traición ajena. Le mostré los documentos. Los extendió sobre la mesa, los revisó con una calma de cirujana. Las firmas son burdas, dijo. No te preocupes, se pueden impugnar. Pero lo importante es adelantarte. Que no tengan tiempo de vender ni de registrar nada. ¿Cómo lo hago? Con paciencia y astucia. Tienes ambas. Sacó una carpeta vieja de un cajón. Dentro había formularios, sellos, copias de leyes subrayadas. Vamos a hacer esto bien. Vas a otorgarte a ti misma la plena titularidad de la propiedad. ¿Recuerdas la escritura original? Sí, la tengo guardada en casa. Perfecto. Necesito que confíes en mí. Conozco a un notario honesto, un viejo amigo. Hará los trámites discretamente. Pero, Rosa, escucha bien, no puedes enfrentarte a ellos todavía. Fingirás no saber nada. ¿Fingir? Pregunté. Sí. A veces la mejor defensa es el silencio. Si gritas, pierdes. Si esperas, ganas. Sus palabras cayeron como piedras firmes en el agua turbia de mis pensamientos. Por primera vez en semanas, sentí una dirección clara. Carmen me tomó las manos. Tu hijo está ciego por la ambición de esa mujer. No lo justifiques, pero tampoco te hundas con él. Lo que harás ahora no es venganza, es justicia. Asentí. No podía hablar, la emoción me cerraba la garganta. Te acompañaré al notario mañana, añadió. Llevaremos tus papeles, y él registrará la casa a tu nombre, esta vez con cláusula de protección. Así nadie podrá vender sin tu firma. ¿Y ellos se enterarán? No por ahora. Cuando lo sepan, ya será demasiado tarde. Se levantó y fue a una estantería. Tomó un sobre pequeño y me lo entregó. Aquí tienes mi número y el del notario. Y un consejo, guarda siempre una copia de todo. Las mentiras se deshacen con papeles, no con lágrimas. Antes de irme, me abrazó con fuerza. No estás sola, Rosa. Las mujeres de nuestra edad aprendimos a resistir, pero también podemos atacar si hace falta. Caminé de regreso al autobús con el alma encendida. El sol ya caía sobre los edificios y la ciudad despertaba con ruido de mercado y olor a pan. Dentro de mí algo latía distinto, no miedo, sino poder. De vuelta en casa, Lucía me esperaba en el salón, con una sonrisa que olía a sospecha. ¿Dónde estuviste, Rosa? En misa, mentí sin temblar. ¿Tan temprano? Cuanto más temprano se reza, más rápido llega la respuesta. Subí a mi habitación. Abrí el cajón, comprobé que las escrituras seguían allí y las guardé bajo la ropa limpia. Por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. Ya tenía un plan. A la mañana siguiente, todo parecía igual. Lucía tarareaba en la cocina, Tomás revisaba correos desde el salón y la casa olía a café recién hecho. Nadie sospechaba que el tablero había cambiado. Yo seguía mis rutinas con la serenidad de quien ha aprendido a ocultar el fuego bajo la ceniza.
Mientras fregaba los platos, pensé en las palabras de Carmen: si gritas, pierdes. Si esperas, ganas. Esa frase se convirtió en mi mantra. Durante los días siguientes fingí normalidad. Sonreía cuando debía, escuchaba sin opinar, obedecía sin discutir. Lucía parecía complacida. Así me gusta, Rosa, decía. Estás aprendiendo a dejarte cuidar. No imaginaba que detrás de esa calma había una guerra silenciosa, una que yo estaba dispuesta a ganar. Esa semana Carmen me llamó. El notario ya lo preparó todo, me dijo. Necesito que vengas mañana. Iré al amanecer. Bien. Y recuerda, no digas nada. Fui con mi ropa sencilla, el pelo recogido y los documentos bien guardados. En la oficina del notario firmé 3 veces, con letra firme, sin dudar. Cada trazo era una puntada en la costura de mi libertad. Cuando salí, el aire de la calle me pareció más limpio. La casa, por fin, volvería a ser mía. Esa noche regresé con una calma nueva. Lucía me observó al entrar. ¿Dónde estuviste? En el mercado. ¿Otra vez? Tenían sardinas frescas. Ya sabes que me recuerdan a Ramón. Ah, claro, dijo, sin creerme. Siempre tan sentimental. Preparé la cena como si nada. Hice arroz al horno, el plato favorito de Tomás desde niño. Mientras lo cocinaba, pensé en cómo el amor y el veneno pueden oler igual si se sirven con delicadeza. Durante las cenas, Lucía hablaba más que nunca. Hablaba de vender, de mudarse, de una vida mejor en la ciudad. Yo asentía, sonriendo. Claro, hija, decía. Todo lo que sea para vuestro bien. Una noche la escuché al teléfono. Mañana vendrá el agente del banco. Hay que tener los papeles listos. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. Ellos no sabían que los papeles ya no eran los suyos. Me acosté tarde. En la oscuridad, el tic-tac del reloj sonaba como una cuenta atrás. Recordé a Ramón, su voz tranquila diciéndome: la justicia no necesita ruido, Rosa. Solo tiempo. Al amanecer, me levanté sin hacer ruido. Puse la mesa del desayuno con esmero, el mantel blanco, el café recién colado, las tostadas con miel. Cada gesto era un ritual para no olvidar quién era. Luego subí al dormitorio y revisé la caja metálica. Dentro, las escrituras brillaban bajo la luz que entraba por la ventana. Acaricié el papel como si fuera piel. A media mañana, cuando el timbre sonó, supe que el momento había llegado. Desde la cocina escuché la voz del agente del banco. Buenos días. ¿La señora Márquez? Lucía respondió enseguida: sí, claro. Pase, pase. Mi suegra está arriba, pero yo manejo sus asuntos. Tuve que morderme la lengua para no reír. El hombre comenzó a explicar términos, cifras, plazos. Yo bajé lentamente las escaleras. ¿Qué ocurre?, pregunté. Nada importante, Rosa, dijo Lucía con esa voz empalagosa. Cosas del banco. Ah, dije, fingiendo ingenuidad. ¿Y hay que firmar algo? Sí, pero no te preocupes, yo me encargo. No, querida, respondí con calma. Las cosas de la casa siempre las firmo yo. El silencio cayó como un golpe seco. Tomás me miró, confundido, y Lucía palideció. El agente me ofreció una sonrisa profesional. Por supuesto, señora. Solo necesitaremos su documentación. La tengo arriba, respondí. Enseguida bajo. Subí despacio, disfrutando cada peldaño. En mi habitación, respiré hondo. Abrí la caja, saqué las nuevas escrituras y las coloqué en un sobre con mis iniciales. Al bajar, los 3 me esperaban. Dejé el sobre la mesa. Aquí está todo lo que necesitan, dije. Lucía lo tomó sin sospechar. No sabía que estaba sosteniendo su derrota. Esa noche, mientras ellos celebraban el trato hecho, yo me encerré en mi cuarto y escribí en mi cuaderno: las guerras más limpias se ganan en silencio. Y sonreí, porque la mía estaba a punto de terminar.
El día amaneció claro, con una calma engañosa, de esas que preceden a las tormentas. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj del comedor. Tomás y Lucía habían salido temprano al banco. Los observé desde la ventana, el con paso rápido, ella con su bolso de cuero, segura de su victoria. No sabían que ya caminaban hacia su propio final. Preparé café, sin prisa. Cada movimiento tenía un sentido. La tarde anterior, Carmen me había llamado, todo está listo, Rosa. La escritura ya figura a tu nombre, con la cláusula de protección. Nadie podrá tocarla. Gracias, Carmen, le respondí con un nudo en la garganta. No me las des. Ahora solo falta que actúes con calma. No les grites. Deja que sean ellos quienes se caigan solos. Esa frase se me quedó grabada. Que se caigan solos. Y eso haría. Pasé la mañana limpiando la casa. Quería que todo estuviera impecable, como en los viejos tiempos, cuando Ramón volvía de la obra y Tomás corría a abrazarlo. Barrí, abrí las ventanas, preparé el mantel de lino, el mismo de las grandes ocasiones. No era una cena familiar, era una despedida. A media tarde escuché el motor del coche. Lucía reía al entrar, hablando por teléfono. Sí, mañana empezamos con la venta, está todo hecho, decía. Tomás iba detrás, con una expresión que mezclaba cansancio y alivio. Al verme, dijo, mamá, hoy cenamos los tres. Hay cosas que hablar. Perfecto, hijo, contesté sonriendo. Ya tengo todo preparado. Cociné arroz al horno, el plato que Ramón siempre pedía en los domingos felices. Mientras el horno hacía su trabajo, el olor llenó la casa de recuerdos. Serví el vino, encendí las velas. La mesa brillaba bajo la luz amarilla. Cuando los llamé, bajaron sorprendidos. ¿Qué es todo esto?, preguntó Lucía. Una cena, dije. Me pareció un buen momento para agradeceros. ¿Agradecernos?, rió. ¿Por qué? Por recordarme quién soy. Nos sentamos. El silencio era espeso, solo el sonido de los cubiertos rompía la tensión. Tomás comía en silencio, Lucía lo observaba como una reina aburrida. Yo bebí un sorbo de vino y respiré hondo. Hoy el banco llamó, dijo Tomás, al fin. Todo está en marcha. Mañana firmamos la venta. ¿La venta de qué?, pregunté, fingiendo ingenuidad. De la casa, mamá. No te preocupes, lo hacemos por ti. Ah, claro, por mí, repetí despacio. Saqué una caja de madera y la coloqué sobre la mesa. Lucía arqueó las cejas. ¿Qué es eso? Papeles. Pensé que querrían verlos antes de firmar nada. Tomás abrió la caja. Dentro estaban las escrituras auténticas, selladas, limpias, con mi nombre grabado y la cláusula de propiedad vitalicia. Las mismas que Carmen y el notario habían registrado días atrás. Lucía palideció. ¿Qué es esto? Mi casa, dije. La casa de Ramón. La casa donde nació mi hijo. La única que seguirá siendo mía hasta que me entierren. Tomás bajó la mirada. Mamá, no, hijo, lo interrumpí con suavidad. No me llames así. No después de lo que planeabas. Lucía intentó recuperar el control. Esto no tiene validez. Esos papeles son falsos. No, querida, repliqué. Los falsos eran los tuyos. Y están en el cajón del despacho, por si quieres comprobarlo. El silencio cayó como una piedra. Solo se oía el crujir de la vela y el leve burbujeo del arroz que aún humeaba. Tomás temblaba. Lucía apretó la servilleta entre los dedos, buscando palabras que no encontraba. Mañana, continué, os iréis. Ya hablé con un abogado. No necesito que os eche, el contrato de compraventa está anulado. ¿Y tú? ¿Dónde irás?, preguntó Tomás con voz rota. A donde quiera. Eso es lo hermoso de ser libre. Lucía se levantó de golpe, tirando la silla. No puedes hacer esto.
Ya lo hice, respondí. Tomás no dijo nada. Solo se llevó las manos a la cabeza, como si de repente comprendiera el alcance de su traición. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el eco resonó por toda la casa. Me quedé sola frente a la mesa. El arroz humeaba todavía y las velas seguían ardiendo. Tomé una copa de vino, brindé en silencio y murmuré, por la verdad, que siempre acaba sirviéndose caliente. No dormí esa noche. No por angustia, sino por una extraña paz. Había algo en el silencio de la casa que me resultaba nuevo, limpio, como si al fin respirara aire puro después de años de encierro. El reloj del comedor marcó las 3, luego las 4. Yo seguía sentada junto a la ventana, viendo cómo la luna se deshacía sobre los tejados. En la mesa, las velas ya eran charcos de cera. Frente a mí, la caja con las escrituras permanecía cerrada, como un corazón que ha cumplido su propósito. A las 5 me levanté. No quería irme sin dejarlo todo en orden. La casa merecía una despedida digna, no una huida. Encendí la luz de la cocina, me até el delantal y preparé lo que sería mi último desayuno allí, pan tostado, café fuerte y un poco de miel. Lo serví en la bandeja de porcelana con flores que fue de mi madre, la misma que usé para los cumpleaños de Tomás cuando era niño. El aire olía a café y a recuerdo. Todo estaba en calma. Caminé por los pasillos en penumbra, tocando las paredes como si me despidiera de cada ladrillo. En el dormitorio de Tomás se oían respiraciones pesadas. Lucía roncaba con un sonido agudo, impaciente incluso al dormir. Por un instante me detuve frente a su puerta. No con rencor, sino con una curiosidad serena, como una persona puede destruir tanto sin darse cuenta. Regresé a la cocina, serví el café en la bandeja y coloqué al lado una nota doblada con cuidado. La escribí despacio, con letra firme. Está hecho con lo que nadie quiso, con amor, aunque no lo merezcas. La miré unos segundos antes de dejarla sobre la bandeja. No era una venganza, era una verdad. Quería que entendieran, al despertar, que el amor también puede ser una despedida. Antes de salir, subí al dormitorio y abrí el armario. Tomé la caja metálica donde guardaba mis recuerdos, las cartas de Ramón, la piedra azul que me regaló Tomás de niño, y una foto en blanco y negro del día en que levantamos las primeras paredes de la casa. Nada más. El resto lo dejé. Las cosas materiales pesan demasiado cuando una busca libertad. El cielo empezaba a aclararse. Desde el patio vi el primer resplandor del amanecer. El limonero tenía flores nuevas, pequeñas, blancas, y un aroma dulce que llenaba el aire. Me acerqué y apoyé la mano en su tronco. Ya está hecho, le dije. Ahora puedes crecer tranquilo. Crucé la puerta sin mirar atrás. Caminé por la calle vacía con paso firme, la bolsa colgando del brazo y el corazón liviano. En el horizonte, la luz del sol empezaba a teñir los balcones. El autobús a Denia salió puntual. Me senté junto a la ventana. El paisaje pasó como un sueño, campos, montes, naranjos. No pensaba en lo que dejaba, sino en lo que iba hacia mí. Marina, mi prima, me esperaba en su casa frente al mar. Ven cuando quieras, aquí siempre tendrás un cuarto, me había dicho hacía meses. En ese momento comprendí que aquel cuando quieras era ahora. Cuando llegué, ella me abrazó sin hacer preguntas. «Tienes los ojos distintos», me dijo. «No son los ojos», respondí. «Es que al fin veo claro». Esa tarde, mientras el mar golpeaba con calma la orilla, sentí el cansancio del cuerpo y el descanso del alma. Marina preparó té y me dejó escribir en silencio. En mi cuaderno anoté una sola frase: cuando una mujer cierra una puerta con dignidad, no importa quién se quede adentro. Esa misma hora, en Valencia, el sol ya iluminaba la cocina que había dejado atrás. Lucía bajó somnolienta, buscando café. Encontró la bandeja en la mesa, el aroma aún fresco, la nota doblada junto a la taza. Tomás la siguió, con la mirada vacía. Dicen que guardó silencio durante mucho rato, mirando la nota. Que después salió de la casa sin decir palabra. Que ella gritó su nombre y no obtuvo respuesta. Yo, lejos de allí, lo sentí sin necesidad de verlo.
El silencio que antes me asfixiaba ahora la envolvía a ella. Los días en Denia transcurrieron lentos, con el ritmo sereno del mar. La casa de mi prima Marina estaba en una calle blanca, de persianas verdes y macetas rebosantes de geranios. Desde la ventana del cuarto donde dormía, podía ver el horizonte azul y oír, de noche, cómo el viento movía las olas con un rumor que parecía un arrullo. Al principio me sentía extraña. Después de tantos años viviendo para otros, no sabía bien cómo ocupar el silencio. Pero poco a poco, el cuerpo y la mente comenzaron a descansar. Cada mañana me levantaba temprano, como siempre. Horneaba pan, barría el patio, y luego me sentaba en la terraza con una taza de café. Aprendí a mirar el mar sin pensar, solo respirando. A veces, Marina se unía a mí. No hablábamos mucho, no hacía falta. Compartir el silencio con alguien que te quiere sin exigir nada es una forma de curación. Una tarde, mientras cosía en el porche, el cartero dejó un sobre la mesa. Reconocí la letra de inmediato, la de Tomás. Mis manos temblaron antes de abrirlo. Adentro había una carta escrita con torpeza, como si cada palabra doliera. Mamá, no sé si merezco que leas esto. Lo que hice no tiene perdón, y sin embargo, lo busco. Cuando vi los papeles sobre la mesa aquella noche, sentí vergüenza. No por haber perdido la casa, sino por haber perdido a la mujer que me enseñó lo que era el respeto. Lucía se marchó hace una semana. Dice que la casa le da miedo, que todo le recuerda su derrota. A mí, en cambio, me recuerda lo que fui contigo. He decidido vender lo poco que tengo y abrir un café frente al mar. Lo llamaré Café del Mar, en tu honor. Si algún día pasas por Valencia, me gustaría que lo vieras. Te quiero, mamá. Leí la carta 3 veces. No lloré, pero sentí un calor profundo en el pecho, una mezcla de tristeza y alivio. No había excusas en sus palabras, solo el reconocimiento de su culpa, y eso bastaba. Esa noche, el cielo estaba lleno de estrellas. Salí al patio con la carta en la mano. El mar se oía a lo lejos, paciente, constante. Pensé en Ramón, en lo que habría dicho de todo aquello. Quizá habría sonreído y puesto una mano sobre mi hombro, diciendo, como siempre, todo se acomoda, Rosa. Hasta el dolor. Y era cierto. El dolor, con el tiempo, encuentra su sitio. No desaparece, pero deja espacio para que crezcan otras cosas, la calma, la gratitud, incluso la ternura. Los días siguientes siguieron tranquilos. Me inscribí en un taller de escritura del Centro Cultural del pueblo. Escribía sobre mujeres invisibles, sobre silencios que pesan, sobre manos que aprenden a soltar. Descubrí que contar mi historia era otra forma de liberarme. Un domingo por la mañana, mientras el sol doraba el mar, decidí hornear pan de nuevo. Marina me ayudó. Puse sobre la mesa los ingredientes con el mismo gesto de siempre: harina, agua, levadura, y una pizca de paciencia. Mientras amasaba, recordé la nota que había dejado a Lucía: está hecho con lo que nadie quiso, con amor, aunque no lo merezcas. Comprendí entonces que ese mensaje no era solo para ella, sino también para mí. Porque el amor, cuando se da de verdad, también puede sanar al que lo ofrece. Esa tarde, mientras el pan se doraba en el horno, escribí una última frase en mi cuaderno: la dignidad no se grita. Se sirve en silencio, sobre una mesa limpia. Cerré el cuaderno, salí al jardín y respiré el aire salado del mar. El viento movía las cortinas, y el sol, ya bajo, iluminaba las hojas del limonero que Marina había plantado por mí. Lo miré y sonreí. Ya no necesitaba mi antigua casa, porque llevaba mi hogar dentro. Había recuperado algo más valioso que las paredes: mi voz, mi nombre, mi paz. Y mientras el día moría lentamente sobre el mar, supe que, al fin, estaba libre.